in the screen, ¿cierto? En la pantalla, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de las daily routines. Nosotros hemos estado hablando en las clases también presenciales, así como en las virtuales, that we use the present simple, que utilizamos nuestro presente simple, ¿cierto? Para hablar de las rutinas diarias. Con este tiempo, ¿cierto? Nosotros describimos las cosas que hacemos en la semana, ¿cierto? Nuestro día a día, etcétera. ¿Ok? Eso quiero que a ustedes les quede bien claro. Estamos utilizando, ¿cierto? El presente simple para hablar, ¿cierto? De nuestras rutinas diarias y de las cosas que hacemos todos los días, ¿ok? That's very important. Eso es casi pregunta de prueba. ¿Para qué se utiliza, cierto? El presente simple para hablar netamente de nuestras rutinas y las cosas that we do every single day. ¿Ok? Yo voy a ir mirando el chat también, chicos, por si tienen any questions. Y recuerden que el chat netamente está destinado para hacer preguntas con respecto a la clase. Hola, Tristán. Okay, guys, so today's objective, el objetivo de la clase de hoy, we're gonna describe a personal routine, o sea que vamos a describir, vamos a ir armando de a poco una descripción de una rutina diaria. We're gonna read about someone else's routine, y también, ¿cierto?, el tema de identificar adverbios y expresiones de tiempo. Yo quiero que en el chat, chicos, si me puede alguno dar un ejemplo de algún adverbio o expresión de tiempo that we used in the present, que usamos en el presente. Algún adverbio, ¿cierto? O time expression, expresión de tiempo que usamos en el presente. Ok, we can say, como Javi dijo en el chat, every day, ¿cierto? Podemos el every, ¿cierto? La primera parte de esa palabra, mezclarla con every week, every month, todas las semanas, todos los meses, etc. ¿Algún otro ejemplo, chicos? Every day, ¿cierto? Todos los días. Recuerden que las rutinas son algo que uno hace, ¿cierto? Todos los días o que no cambian mucho. ¿Qué otro adverbio puede haber? Eventualmente, ok. Esos son adverbios, ¿cierto? We have eventually, we can have always, siempre. Por ejemplo, si yo estoy describiendo mi rutina y digo que siempre almuerzo a tal hora, ¿cierto? Ese adverbio me sirve. Usually también. ¿Qué otro más tenemos? Tenemos never, ¿cierto? Lo opuesto, nunca. We have normally, normalmente, etc. Casi siempre los que terminan en doble L y, como eventually and usually, que ahí los Patricio y Javiera dieron un ejemplo, esos siempre van a ser adverbios de tiempo. ¿Ok? Otro adverbio, today, hoy día, ¿cierto? Ustedes pueden expresar rutinas por medio de los días de la semana. Remember that the days of the week, ¿cierto? Tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday y el fin de semana or the weekend, que tenemos el Saturday and the Sunday. Esos también, los días de la semana, cuando ustedes describen, ¿cierto? Daily routines, van a salir siempre, les van a salir hasta en la sopa. Así que, chicos, ustedes tienen que aprender sí o sí los días de la semana, ¿ok? Recuerden, we have 7 days, so that's what you got to learn, ¿ok? So, guys, here we have some examples. Tenemos algunos ejemplos de una de las tareas que dimos. So, here what you had to do, you have to spot the mistake. Ustedes aquí tenían que mirar estas oraciones y, de acuerdo a las reglas de las que hablamos en clases, decir cuáles contenían un error. Todas las que están acá tienen errores, o sea, ese ya es un spoiler. Pero ¿cuál será el error en cada una de ellas? Por ejemplo, esta de acá, la primera, dice, she usually go to school in the afternoons. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen que recordar, ¿cierto? La regla en el presente simple de la tercera persona gramatical, ¿cierto? Cuando uno habla de he, she, and it, algo le teníamos que agregar a nuestro verbo, ¿ok? Normalmente aquí el error está entre el verbo y el auxiliar que utilizamos, pero ¿cuál será? Por ejemplo, en la primera, guys. Dice, she usually go to school in the afternoon. What is that? Where is the mistake in this one? ¿Dónde estará el error en esta? Dice, ella usualmente ir al colegio en las tardes. Ya, afternoons es una de las partes del día. También las partes del día les sirven a ustedes para describir, ¿cierto?, las rutinas. Tenemos in the morning, ¿cierto?, en la mañana. We have in the afternoon, de las 12 hasta la tarde. We have the evening. La evening es como entre las 5 y las 8. Y luego we have at night, ¿ok? Esas serían, ¿cierto?, las partes del día. Entonces, en esta oración, afternoon sería en la tarde.
But what is our mistake? ¿Dónde está nuestro error acá? Y esto lo vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores, lo vimos en las clases presenciales y también lo vimos en nuestra clase virtual. Ok, Patricio dice, ¿puede ser afternoon el error? No es necesariamente un error, Patricio, porque te está hablando de la parte del día, en la tarde, ¿cierto? Tú estás describiendo qué hace esta persona en la tarde. Usualmente, ¿cierto?, va al colegio. Recuerden, chicos, vamos a pasar a la nueva diapositiva. Recuerden que en el presente simple, todos los verbos que terminan, por ejemplo, todos los verbos que uno va a utilizar cuando habla con he, she or it. Recuerden siempre esas tres personas, he, she or it. He, él, she, ella, and it se usa para objetos y animales. Cuando ustedes hablan de ellos, el verbo siempre va a llevar una S, ¿ok? Esa es la regla principal. Su verbo siempre va a tener que llevar una S. Acá, nuestro verbo, ¿cuál será en la primera oración? Por eso en una tarea ustedes tenían que identificar las partes, ¿cierto?, de la oración. ¿Cuál será nuestro verbo acá? Verbo, la acción. She, ¿cierto?, significa ella, nuestro sujeto. Usually, usualmente, es un adverbio, estamos hablando del tiempo. Go to school, ¿cierto?, viene siendo nuestra acción, ir al colegio. Y la regla dice, debe ir con S, ¿cierto? Debemos añadirle una S. Aquí no hay ninguna S, entonces nos falta una S. But guys, pay attention. Cuando el verbo termina en O, y esto es lo que sale acá, a la O ustedes tienen que agregarle una ES. No podemos poner she goes. She goes, what is that? Suena, está mal, ¿cierto? We have to put she goes. ¿Ok? Cuando su verbo es corto, de una sílaba, termina en O, ustedes le agregan una ES. ¿Ok? Guys, si tienen sus cuadernos ahí, pueden ir tomando apuntes. Se los aconsejo. Vamos a ir ingresando por mientras al resto de los compañeros que llegaron un poquito tarde a la clase. Chicos, recuerden ingresar con su nombre, ¿ok? Vamos a ir ingresando. Chicos, por favor, a los que van ingresando, ¿cierto? Recordar apagar, ¿cierto?, sus micrófonos para no interrumpir la clase. Ok, una de las reglas, ¿cierto? Entonces, decía en el presente simple que los verbos que terminan en O se le agrega una ES. Recuerden, chicos, esto siempre pasa con los verbos que terminan, o sea, cuando ustedes hablan de un he, un she o un it. ¿Ok? Luego, vamos a leer mejor las reglas para recordar un poco más. We have that. La regla principal dice que a todos los verbos se le agrega S, ¿cierto? Cuando terminan, cuando utilizamos he, she, and it. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un verbo que termina en Y? Ese es otro caso. Cuando terminan en S, C, CH, SH, XY, ese es otro caso también. Esas son unas excepciones que hay en inglés que las vimos anteriormente y que debemos recordar. Acá dice que cuando ustedes utilizan de nuevo he, she, and it, ¿ok? El auxiliar para hacer preguntas va a ser does. Recuerden que en una pregunta el auxiliar va al principio, ¿cierto? Luego va el sujeto y luego su acción o su verbo. Y al final, ¿cierto?, va nuestro símbolo de pregunta, siempre. Y también nos sirve para hacer oraciones negativas. Nosotros podemos utilizar does not, recuerden siempre he, she, and it, o la contracción que es doesn't, ¿ok? Luego nos dice que en el resto de las personas gramaticales, en el resto de los pronombres como I, you, we, they, and you, recuerden que la diferencia entre you y you, uno es para una persona, es singular y el otro es plural, ¿ok? Recuerden que ahí no necesitamos agregarle es al verbo. Ustedes lo que deben sacar de esto, chicos, es que cuando hablan de he, she, and it, ¿ok? Su verbo siempre va a llevar algo, va a llevar una S, una IS, una OS, etc. ¿Ok? Esto, chicos, como les digo, esto es algo que ya hemos visto. Yo de todas formas, para esta clase, subí a WebClass, y se los voy a ver cuando termine, una hoja donde está resumido todo lo que ustedes deben saber para la prueba, ¿cierto? Y para poder entender el presente simple, que es más o menos lo que hemos visto en estas clases. Okay, guys. So what about the second? The second dice, my dad doesn't like to take the bus to work.
¿ok? Dijimos que si hablábamos de un he, debíamos utilizar, ¿cierto?, la S en el verbo. Y dijimos también que cuando queríamos negar, we have to use doesn't, ¿ok? Pero presten atención, chicos. Cuando uno utiliza el doesn't, el verbo de acá ya no lleva una S. En este caso, lo que debemos hacer es borrarle la S, ¿ok? Ustedes deben estar preguntándose, pero profe, ¿de dónde sacó usted estas reglas? ¿Dónde están? No las entiendo. ¿Ok? I'm going to show you guys. Les voy a mostrar, chicos, ¿cierto? Donde ustedes pueden encontrar todo esto bien resumido. Ustedes si se van a WebClass, ¿ok? Ustedes saben cómo funciona WebClass. Here, me dicen si lo pueden ver en sus pantallas. Sí, les voy a enviar el PowerPoint, guys. ¿Ok? All right. Entonces, acá, chicos, ustedes buscan, ¿cierto? Seleccionan de acuerdo a su curso, en este caso es el 8º. Probablemente se les ve de otra forma esto. Y tenemos 3 cosas acá. Tenemos, por ejemplo, tenemos las daily routines, que eso es algo que yo quiero que ustedes descarguen también. Aquí tienen las rutinas diarias. Aquí salen con dibujos, chicos. Cuando hablamos de verbos, ¿cierto? Ustedes piensan en esa lista grande que yo siempre les dije que tenían que imprimir, pero ahora lo vamos a hacer más acotado y yo solamente voy a evaluar los verbos que salen en estos dibujos, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, wake up, wash your face, take a shower, dry your hair, etc. Son cosas y rutinas diarias, ¿ok? Esto es una de las cosas que ustedes tienen que buscar y descargar. De todas formas, yo se los voy a enviar a sus correos, ¿ok? Y lo otro que yo quiero que ustedes descarguen, ¿cierto? Aparte del tema de las rutinas diarias, es un archivo que habla y que se llama apuntes de inglés, ¿ok? Apuntes del presente simple, que también está acá. Lo voy a buscar por acá para que ustedes lo encuentren. Y ahí salen desglosadas todas las reglas del presente simple que probablemente ahora sí se las digo y quizás si no le han dado un repaso les van a sonar un poco como extrañas, como que no van a tener mucho sentido. Acá, ¿cierto? Vamos a buscar acá abajito, debe estar los apuntes. También ustedes buscan por su curso, 8º básico. Ok. All right. Let me see. Vamos a buscar inglés. Ahí están las listas más comunes de los verbos en inglés y también está, no lo encuentro, pero está el archivo donde sale, ¿cierto?, los apuntes y el resumen que engloba todas las clases que hemos tenido, tanto presenciales como las virtuales. Ok, voy a ir mirando el chat, chicos. Dígame, Constanza. Ahí estoy mirando que Constanza tenía una consulta. Constanza, si puedes activar tu audio o si puedes escribir en el chat también tu consulta. Y ahí entró Santiago. Gracias, Máximo. Entonces, chicos, como les iba repitiendo, de lo que se tienen que acordar del presente simple, ¿cierto? Recuerden que escribimos rutinas. Acuérdense que con he, she, and it, con él, ella, o esto, esta, con objetos, ustedes siempre deben agregar una S. Van a haber excepciones como las que están aquí entre paréntesis, que salen también en ese resumen que yo les hice. Recuerden que para he, she, and it, el auxiliar que ustedes van a utilizar para las preguntas va a ser does. El auxiliar siempre va Oye, al Violeta, ¿qué y weá? luego en por ahí alguien tenía su audio, ¿cierto?, encendido. Recuerden apagarlo, chicos. Y por ahí alguien, ¿cierto? Para las negaciones, ¿cierto? Es doesn't. Máximo, ¿tienes una consulta? Máximo, ahí puedes escribir en el chat si tienes una consulta. Ok, recordar, ¿cierto?, que con el resto de los pronombres, esto también, chicos, ustedes ya se los deben aprender, ¿cierto? Los pronombres I significa yo,
You es tú, ¿cierto? We, nosotros, nosotras, they, ellos o ellas, and you es ustedes. Todos esos verbos no llevan, ¿cierto? Una S extra en el verbo. Recordar también que para las negaciones ustedes pueden utilizar do not o la abreviación don't. Y para las preguntas, ¿cierto? Ustedes deben utilizar do al principio. ¿Ok? Otra cosa que es bien importante, ¿cierto? Que yo les decía al comienzo y les preguntaba era expresiones o adverbios de tiempo. Por ejemplo, para describir nuestras rutinas diarias podemos ocupar always, siempre, ¿cierto? Never, nunca, usualmente, every day, todos los días, every morning, every weekend, todos los fines de semana. Podemos mencionar los días de la semana siempre utilizando la preposición on. Por ejemplo, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, etc. Podemos hablar de la hora. Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana. I wake up at 7, o en este caso at 5 o'clock. Podemos hablar de la duración de actividades. Por ejemplo, yo voy al colegio de lunes a viernes, from Monday to Friday, etc. ¿Ok? Todas estas cosas van a salir, ¿cierto? En el presente simple. Recordar, ¿cierto? Otra vez lo voy a repetir, la S, ¿cierto? Con he, she, and it. Eso es muy importante. ¿Ok, guys? All right. So, dijimos, ¿cierto? Que en he, she, and it, nuestros verbos llevaban una S. ¿Ok? Si ustedes ven acá en estos ejercicios, tenemos el verbo, ¿cierto? Entre paréntesis. Pero acá todos estos verbos son las excepciones. Es decir, estos que mencionábamos acá entre paréntesis, los que terminan en Y, los que terminan en S, C, SH, CH, ZX y los que terminan en O. La regla común para todos dice agréguenle solamente una S. Pero ¿qué pasa con estos verbos que terminan diferentes? Que terminan en estos casos. Por ejemplo, el primero, tenemos el verbo wash, lavar, ¿cierto? Y aquí queremos decir que ella, ¿cierto? Wash the car on Saturday. Estamos hablando de lo que hace el sábado, ella lava, ¿cierto? El auto el día sábado. La regla dice, ustedes me van a decir, profe, usted dijo que le teníamos que agregar, ¿cierto? Una S. Entonces, nuestro verbo quedaría así. She washes. Pero al pronunciar esto, nos encontramos que tenemos primero una S, una H y una S. Es imposible poder pronunciar esto en inglés. So, what we have to do, tenemos que agregarle, en este caso, ya que termina en SH, una ES. She washes. Okay, she washes the car on Saturday. Si se fijan acá, también es del mismo grupo, termina en CH. ¿Qué le tengo que agregar a este verbo acá? Dice he, él, ¿cierto? Watch TV es ver televisión. Every night, todas las noches. From 9 to 11, desde las 9 a las 11. ¿Qué le tengo que agregar acá? Si yo veo que termina en una CH. Very good, Santiago. Tengo que agregarle una ES. Porque si le agrego simplemente una S, me va a quedar algo que no puedo pronunciar. Which is impossible. It's impossible. You cannot do it. So he watches. ¿Ok? Si se fijan, es una rutina. Él ve televisión, ¿cierto? Todas las noches. Ahí tenemos uno de los adverbios de tiempo y luego tenemos el horario. Desde las 9 hasta las 11. Luego, what about this one? Este termina el verbo fix, que significa arreglar. Termina en X. ¿Ok? ¿Qué debemos agregarle en este caso? My dad fixed all computers in his work. Mi papá, ¿cierto? Arregla computadores viejos en su trabajo. ¿Qué tenemos que agregarle en este caso? Debemos agregarle, ¿cierto? De nuevo, una ES. ¿Por qué? Porque si yo tengo fix y le agrego S, fix, no se puede. Ya tenemos un sonido casi como una S con el de la X. En este caso debemos agregarle una ES. Ok, guys. So, in this one tenemos de nuevo el verbo watch. En este caso, ver un programa de televisión, ver una película, una serie, ¿cierto? Y queremos hacer una pregunta. Nosotros dijimos que por regla, ¿cierto? En he, she, and it, ellos utilizan el does, ¿cierto? En las preguntas. Entonces, y siempre va al comienzo de una pregunta. In this case, ¿qué deberíamos poner aquí al principio?
¿Debemos poner el does o debemos poner el watch? ¿Cuál de los dos? Does or watch. Recuerden que este es nuestro verbo y do y does, ambos son los auxiliares en inglés para hacer preguntas y para negar. What do we have to add at the beginning? ¿Qué deberíamos poner, cierto? Watch or does. Recuerden, chicos, que acá al comienzo sabemos que your sister is a she. Your sister, tu hermana, ¿cierto? Es una she, es una mujer. ¿Qué debemos poner al principio en este caso? We have to add does. Es una pregunta. Siempre, chicos, las preguntas para hablar de rutinas, si hablan de una mujer, ¿cierto? De un ella, vamos a necesitar does. Does your sister, ¿ok? Y la regla decía que debíamos añadirle, ¿cierto? El watch, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, profe, y usted dijo que como era una she, ¿cierto? Una mujer, debemos agregarle una ES. Pero fíjense, la ES está acá. Entonces acá ya no es necesario agregarle, ¿cierto? La ES. Cuando ustedes hacen una pregunta, ya al verbo no le deben agregar nada. ¿Ok? Recuerden, esto sucede, ¿cierto? Estamos viendo en los casos de la tercera persona del singular, que es he, she, and it. Acá tenemos el número 5, caso número 5, dice the baby, el bebé, ¿cierto? Y el verbo es llorar, every single night, todas las noches. Esto es caso afirmativo, no es pregunta, ¿cierto? ¿Cómo quedaría en este caso? El verbo termina con Y. ¿Qué pasaba cuando un verbo terminaba, ¿cierto? Con Y, guys? What do we have to do? Le tenemos que agregar S. ¿Y qué pasaba con la Y? Esto, chicos, lo vimos, ¿cierto? En las otras clases. Esto es un repaso de lo que hemos estado viendo. So, what do we have to add? Cuando ustedes, chicos, tienen un verbo que termina con Y, ¿ok? Ustedes deben hacer dos cosas. Cortar la Y y reemplazarla por una I, ¿ok? Ahí tengo mi I, y agregar la ES, ¿ok? The baby cries every single night. El bebé llora, ¿cierto? Todas las noches. Reemplazamos la Y por una I y agregamos la ES. ¿Ok? What about this one, guys? Dice, the doctor tried to help people every day. Try es intentar ayudar a las personas todos los días. El verbo termina en Y. ¿Qué debemos hacer? What do we have to do? Terminó en Y. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense en el ejemplo anterior. This one, number 5. What do we have to do here, guys? Ok, Joaquín dice try, ok. We have to first. First tenemos que escribir, ¿cierto? El comienzo del verbo y termina en Y. Tenemos que agregarle una I, ¿cierto? Reemplazando la Y y agregarle ES. The doctor tries to help people every day. El doctor, ¿cierto? Intenta ayudar a las personas todos los días. Ahora tenemos otro caso. Son 3 casos, fíjense, todos los que terminan en SH, SH, X. Tenemos los que terminan en Y y estos son los que terminan en O. La regla dice que cuando el verbo termina en O y es de una sílaba, ¿ok? Debemos agregarle una ES, ¿ok? Aquí quiere decir my mom, go, verbo go significa ir, to the supermarket every week. En este caso, ¿cierto? La regla dice, mantenemos el verbo como está y le agregamos una ES. My mom goes to the supermarket every week. ¿Ok? And then we have a question. Tenemos una pregunta, chicos. My mom. ¿Ok? My mom. Yo estoy hablando de mi mamá, ella. ¿Cuál es nuestro auxiliar al comienzo? Dijimos que en las preguntas, nuestro auxiliar va a ser siempre para el él, ella o el it, que significa objetos o animales, va a ser does. Así siempre van a comenzar sus preguntas cuando se refieren a él, ella o a un objeto o un animal. Does the boy, y luego, chicos, acá la regla dice, debo poner does. ¿Debo poner does o debo poner do? Fíjense en este ejemplo de acá. ¿Le agregamos algo al watch aquí al final? ¿O quedó igual en su forma original? Por ejemplo, en la número 4 teníamos también una pregunta.
¿cierto? Y el verbo era watch. Pero acá el verbo no llevó ES como en la regla, como en las otras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba does al comienzo. Acá pasa exactamente lo mismo. Ya que está does al comienzo, este verbo queda en su forma original. Does the boy do his homework after school? ¿Hace el niño su tarea después del colegio? ¿Ok? Todas estas reglas, chicos, como ya se los dije, está, ¿cierto?, en ese resumen que yo les hice, donde se explica, ¿cierto?, las excepciones con las terceras personas gramaticales. Recuerden que esto siempre va a aplicar para, voy a ponerlo acá, he, she, and it. Esas son las las terceras personas gramaticales. ¿Ok? Estos van a llevar does en pregunta al comienzo y doesn't para las negaciones. ¿Ok? Cuando ustedes tienen un does, el verbo ya no necesita una terminación ES. Consultas, chicos, hasta aquí. Esto, como yo les digo, está en una guía, está explicado de paso por paso, ¿ok? Y esto es lo que hemos visto durante todas las clases. Do you have questions with this, guys? ¿Alguna pregunta, duda, chicos, hasta aquí con esto? El viernes nosotros también vamos a tener otra clase, así que ahí vamos. Yo necesito que ustedes tengan la guía, ¿cierto? Los apuntes leídos y para resolver netamente dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Acá tenemos ejercicios, ¿ok? So aquí dice, use the correct form of the verbs, usar la forma correcta de los verbos que están entre paréntesis, ¿ok? And we have the first one, it says, I usually, el verbo está entre paréntesis, go, que significa ir al colegio. ¿Cómo quedaría esto con el I? ¿Cómo quedaría en este caso, chicos? Sí, están en webclass, Máximo, las guías están. Recuerden, ¿cierto? Que yo les decía que solamente vamos a anotarlo acá arriba, que he, she, and it eran los que llevaban S en sus verbos. ¿Qué pasaría con este, que es I, yo? ¿Debo agregarle una S, una ES y ES? ¿O debe quedar el verbo tal cual como está entre paréntesis? En el caso del I, de yo usualmente, ¿cierto? Voy al colegio. ¿Está bien si yo pongo esto? ¿O está mal, guys? What do you think? Máximo, pregunto una duda. ¿Para entrar a webclass necesito iniciar algo o no? Tienes que ingresar con tu usuario y tu clave, Máximo. Así se entra a webclass. De todas formas, terminando la clase, yo les voy a enviar todo. Donde salen las flashcards, donde sale la guía con resumen y este PPT. Bueno, tienes que empezar a entrar, de todas formas. Ok, guys, what about the first one? ¿Qué hay de la primera, cierto? Tenemos I. Al verbo, ¿se le debe agregar algo aquí? Recuerden, chicos, que es cierto, la regla de agregar S y las excepciones que yo les expliqué siempre van a aplicar para estas personas que están acá arriba, nunca para el resto. En este caso, por ejemplo, yo digo I usually go to school y estaría bien, estaría correcto, porque si yo le agrego una ES, esa es la regla que aplica para el he, she o el it. ¿Ok? Then we have they, ellos, visit us often. Ellos nos visitan a menudo. ¿Cómo se escribirá el verbo que debemos poner acá? ¿Se escribirá tal cual como está acá o le debo agregar algo? Tenemos they. ¿Entra en esta regla de estos tres de acá? ¿Está acá escrito? ¿Se parece a alguno de ellos? En este caso, no. They visit, ¿ok? No necesitamos ponerle absolutamente nada más a ese verbo. Tenemos you, tú, ¿cierto? You play basketball once a week. Tú juegas básquetbol, ¿cierto? Una vez a la semana. En este caso es you. You tampoco figura entre ninguno de estos tres que están acá arriba.
So, I have to write, you play basketball once a week. Pero, ¿qué pasa con el ejemplo número 4? Estamos hablando de Tom. Tom, ¿cierto? Si lo reemplazamos, diríamos, es un él, ¿cierto? So, in this case, la regla dice que debemos agregar, ¿cierto?, una S al final del verbo. So, in this case, en vez de decir Tom work, diría Tom works. Le agregamos, ¿cierto?, la S. ¿Por qué nuevamente? Porque Tom lo podemos reemplazar por un he, ¿ok? Luego acá tenemos directamente he, él. He always tells us funny stories. Él siempre nos cuenta historias divertidas. Tell es contar. Contar un cuento, contar un chiste, etc. So, what do we have to do in this case? ¿Qué debemos hacer en este caso? La regla general dice que debemos agregar una S cuando terminan he, she, and it. En este caso tenemos un he. So, ¿qué debemos agregarle al verbo? Una S. Si se fijan, el verbo work, ¿cierto? Y el verbo tell, les agregamos una S. ¿Por qué? Porque no había ninguna excepción. No terminaba en Y, no terminaba en O, ni tampoco terminaba en S, Z, X, CH, etc. ¿Okay? Cuando ustedes tienen esos verbos específicos terminados en esas letras, ahí ustedes deben aplicar lo que hicimos en esta diapositiva. Recordad, chicos, si terminan en S, CH, Z, X, ustedes deben agregar una ES. Si termina en Y, como el verbo try and cry, IES se reemplaza la Y por una I, y luego se le agrega ES. Y si termina en O, como el verbo go and do, ustedes deben agregarle una ES. ¿Ok? Es importante, chicos, que recuerden eso, porque con eso ustedes pueden, ¿cierto?, saber cuáles son los errores que uno normalmente comete en las oraciones. Por ejemplo, acá tenemos un she, y el verbo es help, ayudar. She never helped me with that. ¿Ok? Y ella nunca me ayuda con eso. Never no está hablando del tiempo, o sea, si alguna vez ayuda o nunca, en este caso es nunca. Y nuestro verbo está entre paréntesis, ¿ok? Todo lo que está entre paréntesis en este ejercicio son los verbos, que nosotros debemos comúnmente, como se dice, conjugar. ¿Ok? En este caso, mi verbo es help. ¿Debo añadirle algo a este verbo? Por supuesto, dice que si es en she, que también entra dentro de esta regla, debo agregarle una S, ¿ok? No le agregué ninguna otra cosa más porque el verbo terminaba en una P, y no hay excepciones con los que terminan de esa manera. Por ejemplo, si en la número 7 tenemos Martha and Kevin, we have two people, estamos hablando de dos personas, en este caso es un plural, podríamos reemplazarlo por un they, por un ellos. Y tenemos el verbo swim, nadar, twice a week, 2 veces a la semana. En este caso, chicos, they no entra en esta categoría, por lo tanto, el verbo queda igual. They swim, ¿ok? Si yo hubiese hablado solamente de Marta o de Kevin por separado, ahí yo le debería haber agregado una S al verbo. Pero como estamos hablando de esas dos personas, solamente dejamos el verbo igual como estaba escrito entre paréntesis. Okay, and then we have the A, dice, in this club people usually, okay, en este club, la gente usualmente baila mucho, okay. Hablamos de las personas, ¿cierto? People es plural, ¿cierto? En este caso, hablamos también de un they, de ellos, okay. So in this case, nuestro verbo queda exactamente igual. Chicos, lo que yo les aconsejo que repasen. Primero los pronombres, recuerden I, you, he, she, it, we, they, and you. Recordar que he, she, and it, esos siempre van a llevar algo acompañando al verbo, una S, y recuerden que hay excepciones. Que está esta regla de los que terminan, como ya se los dije, en Y, en O, SH, CH, etc. ¿Ok? I'm gonna look for, give me a second, les voy a mostrar acá, ¿cierto? Los apuntes de los que yo les hablaba. Give me a moment. En esa guía, ¿cierto? Está desglosado todo, o sea, hablan del he, she, and it, y recordar también, ¿cierto? Bajar, ¿cierto?
las flashcards, las tarjetitas que yo les mostré hace un momento, que hablan de las acciones diarias. Nosotros vamos a utilizar esos verbos y solamente esos se van a evaluar en la prueba. ¿Ok? Aquí se los muestro, chicos. ¿Ok? Ustedes me dicen si lo pueden ver en sus pantallas. ¿Ok? Acá, ¿cierto? Estos son apuntes netamente, ahí sale el presente simple. ¿Ok? Y aquí salen, dicen que, por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer una oración? Necesitamos un sujeto, un complemento, expresiones de tiempo. ¿Ok? Acá salen subrayadas, por ejemplo, I take classes online from Monday to Friday. Yo tomo clases en línea de lunes a viernes. Ella trabaja de 7 a 5. Recuerden que esas son las rutinas y acciones diarias. ¿Ok? Y aquí se comparan dos rutinas, por ejemplo, mi rutina versus la rutina de alguien más. Si se fijan, los verbos llevan terminaciones, ¿ok? Eso es lo que más cambia, all right? Remember, de la S siempre va a ir, como dijimos acá, en she, he, and it, ¿ok? Y aquí están todos los casos, lo que yo les hablaba, si termina en Y, en O, C, SH, etc. ¿Ok? Esto también está en la plataforma y se los voy a enviar. ¿Ok? So guys, and here están las tres formas, ¿cierto? Lo lleva ese. Está la interrogativa con el does al comienzo. ¿Ok? La tarea, chicos, lo que yo necesito para el viernes es que ustedes tengan todos hayan leído esto, que hayan sacado dudas, preguntas y consultas para ese día, ¿ok? Y esto de acá. El otro es el tema de las flashcards, las tarjetitas. Yo les había pedido, ¿cierto?, que imprimieran la lista de los verbos, pero son demasiados. Entonces, los verbos que vamos a evaluar, de los que se van a hablar las rutinas diarias, van a ser estos de acá. Como yo les dije, esto también se los voy a enviar a sus correos, ¿ok? So that's the homework. Básicamente, chicos, la tarea es descargar y leer y estudiar las tarjetas y los apuntes que yo les mostré hace un momento. El viernes la prueba va a estar disponible en la tarde, ¿ok? Va a estar disponible en la tarde. Por eso en la mañana nosotros vamos a hacer un repaso, vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Y por eso necesito que ustedes hayan leído y hayan estudiado esto. Constance pregunta, sí, se los voy a enviar ahora mismo cuando termine la clase. Les voy a enviar también las flashcards y los apuntes. Si no les llegan, chicos, recuerden mi correo es este. A nosotros nos enviaron las actualizaciones de los correos, pero no sé por qué de repente rebotan y no llegan, ¿ok? Pero si a alguien no le llega, me puede escribir ahí y yo se lo envío. Chicos, como les digo, súper importante, esto ya parte de ustedes, es estudio autónomo, imprimir, ¿cierto? No es necesario, si quieren pueden anotar los verbos y el significado al lado, ¿ok? Y tener la hojita de los apuntes que yo les mostré hace un momento, que también se los voy a enviar y que también está en WordClass. ¿Ok? El día viernes la prueba va a estar disponible en la tarde, como les dije, va a estar disponible hasta el día domingo, así que no es necesario, si necesitan estudiar más, la pueden hacer el día sábado. ¿Ok? Y lo que sí quiero que por favor saquen preguntas, consultas, dudas para el día viernes. Como les dije, netamente vamos a hacer ejercicios. Les voy a enviar también los otros PowerPoints que estaban hechos para las otras clases, que también están en línea, pero se los voy a adjuntar en el correo para que los tengan. ¿Ok? All right, guys. So that's it. Si no hay, no sé si tienen consultas, dudas, recuerden la tarea netamente descargar, ¿cierto?, estas flashcards y los apuntes que están y por supuesto echarle leída a los PowerPoints. Do you have questions, guys? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿No? Ok, guys. Entonces, chicos, nos vemos el día viernes. Vamos a hacer el repaso